Muy bien, me gustaría preguntarte por ese dato que apareció hace un par de días del incremento de la deuda pública hasta llegar a los 32.000 millones de euros por el COVID-19 en junio. ¿Y esto qué va a implicar en la economía? Porque claro, salieron un montón de titulares y mucha gente se lleva la mano a la cabeza, pero en términos reales, ¿qué nos va a suponer, no? Bueno, a ver, dentro de lo que cabe entra en lo previsto. La previsión es que este año terminaremos con una deuda pública en torno al 125% del PIB. Después de este incremento, que en la primera mitad del año fue de casi 90.000 millones de euros, estamos en el 110. Por tanto, vamos camino de cumplir esas malas previsiones, porque tener mucha deuda pública sobre el PIB es malo, es negativo. Y lo es no tanto por la repercusión que puede tener de manera inmediata. Estamos en un contexto donde, por ahora, el Estado español, las administraciones públicas se pueden endeudar a un tipo de interés muy bajo y lo pueden hacer básicamente porque está Europa detrás, porque Europa y el Banco Central Europeo nos están dando oxígeno para poder colocar esa deuda a tipos competitivos. Y por tanto, bueno, parece que de momento estamos como medio anestesiados y que no está sucediendo nada grave. Seguimos vendiendo deuda a unos tipos muy baratos y poco más, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que esto nos coloca en una situación financiera muy comprometida de cara al futuro. Y si en el futuro vienen mal dadas, si se tuerce en alguna medida el apoyo europeo, y el apoyo europeo no va a ser indefinido, evidentemente, si viene pues alguna otra catástrofe que ahora mismo imprevista, ya sea catástrofe sanitaria o ya sea una crisis económica que requiera mucha más acumulación de deuda, estamos ya en un punto, en unos niveles de difícil sostenibilidad futura y, por desgracia, este gobierno no tiene, al menos no que conozcamos, absolutamente ningún plan para reequilibrar y para dotar de holgura y de sostenibilidad financiera a las finanzas públicas españolas. ¿Es un error cerrar el ocio nocturno, prohibir que la gente fume en la calle y restringir la actividad de los restaurantes a partir de las 12 de la madrugada? Está claro que el gobierno ha tenido que tomar esa medida porque hay una ola pandémica, pero sí que la patronal del sector del ocio nocturno está pidiendo ayudas, dicen que se va a ir mucha gente a pique. ¿Tiene sentido aplicar estas medidas tan restrictivas? A ver, lo que hay que dejar claro es que estas medidas restrictivas se aplican o se tienen que aplicar porque los políticos y la administración pública en general es incapaz de hacer bien su trabajo. Básicamente, como ya sabemos, para regresar a una cierta normalización de nuestras interacciones sociales, necesitaríamos detectar muy rápidamente a todas las personas que han sido contagiadas y, a su vez, aislar también muy rápidamente a todos los contactos de esas personas hasta que verifiquemos si están infectadas o no lo están y, por tanto, evitando en ese lapso que sigan contagiando a otros, ¿no? Así es como se controla que un foco no se convierta en una epidemia local, en una nueva ola. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace con test masivos regulares, es decir, no solo que haya que hacer muchos test una vez, sino que cada día hay que testar a un porcentaje muy significativo de la población. Hay autores que hablan de en torno al 10-15% de la población. Esto requiere un esfuerzo económico ingente, claro, pero la alternativa es cerrar una parte de la economía con pérdidas todavía mayores y luego teniendo a muchos rastreadores para poder aislar a los contactos. Si las administraciones públicas no son capaces de hacer esto bien, y desde luego a la vista está que no lo están consiguiendo, España es el peor país de Europa, ya lo fuimos en la primera ola y estamos siendo el peor en la segunda ola, tanto en términos de contagios, en la primera ola también de fallecidos y de hundimiento económico. Pues si las administraciones públicas no pueden hacerlo bien, claro, la única alternativa que queda es ir a lo bruto desde un punto de vista económico, que es cerrar o suspender la actividad de todos aquellos sectores económicos que impliquen un contacto social muy estrecho. Insisto, esto no debería ser indispensable, esto debería poder ser evitable, pero para que fuera evitable necesitaríamos, como os digo, que las administraciones públicas hicieran su trabajo. Si no lo hacen bien, pues claro, la única forma de evitar la segunda ola es que la gente no se relacione de manera muy
muy cercana, muy estrecha en aquellos ámbitos como los bares, los restaurantes, las discotecas, donde se producen esos contactos. Y, por tanto, digamos que la incompetencia y la negligencia política se transforma en pérdidas económicas extraordinarias para este sector económico. ¿Cuánto puede incidir el cierre del ocio nocturno, la restricción de la actividad a los bares, anticipar la hora de cierre al PIB, a la economía? Bueno, sabemos que el sector turístico en general, y dentro del sector turístico incluimos también el sector del ocio, la restauración, etcétera, pesa en torno al 15% del PIB. Durante la primera ola, que fue, al menos hasta ahora, ha sido muchísimo más dura de lo que está siendo esta. Sin embargo, esto no significa que si las cosas no siguen degenerando no podamos acercarnos, por desgracia, a una situación similar. Los sectores vinculados con la hostelería, el ocio, la restauración, se hundieron en torno al 40%. Dependiendo del subsector, digamos, pero el hostelería y restauración un 40%, y luego el sector del ocio y demás en torno al 25%. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un hundimiento solo, si esto se reprodujera en los próximos trimestres, de este sector en torno al 6-7% del PIB. Después todo el efecto excesivo que pueda tener sobre otros sectores, claro, porque si se destruyen varios centenares de miles de empleos en estos sectores, pues esos parados con menor renta, con menor seguridad económica, pues van a hacer menos gasto en otros sectores, esos otros sectores también se van a resentir, etcétera. Entonces, ya no es solo, además, la pérdida que tenga en el PIB de manera inmediata, es que si tú eres incapaz de mantener abierto un sector tan importante de la economía española como este, y eres incapaz de mantenerlo abierto, repito, porque no lo hemos de olvidar nunca, por incompetencia política, vas a tener que reestructurar de raíz esa parte de la economía española. Vamos a tener que dejar la parte de la especialización en hostelería, en restauración, porque sean sectores que al menos hasta que no desaparezca o esté totalmente controlada la pandemia, no podrán reabrir sobre bases rentables, y tendremos que inventarnos otros sectores que requieran menos contacto social. Y eso es un proceso que tarda años, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Y, por tanto, durante años vamos a tener una parte de la economía española, como ya pasó por causas distintas en la anterior crisis con la construcción, una parte de la economía española muerta, sin capacidad de dar empleo a esos centenares de miles de españoles que se van a quedar en paro si esa parte de la economía muere. Pero, repito por enésima vez, no es que muera por muerte espontánea, es que la matan los políticos por ser incapaces de hacer bien su trabajo de gestión de la salud pública. Cerca de 900.000 personas siguen en agosto en ERTE. ¿Le ha sorprendido este dato? Y si nos tenemos que ir acostumbrando a que la gente que se han ido a ERTE, pues la mayoría o la práctica totalidad se van a ir luego a ERE o van a aguantar en el ERTE el tiempo que permita la ley. Bueno, el ritmo de personas en ERTE se ha venido reduciendo de manera bastante importante, ¿no? Llegó a estar por encima de los 3 millones a finales de abril, el 29 de abril, fue el peor día de los ERTE, y desde entonces ha venido cayendo, y además el ritmo no se ha ralentizado mucho. Lo que pasa es que sabemos que esa reducción va a estar acotada, y es lógico que muchos trabajadores que estaban en ERTE, conforme la economía se ha reabierto, pues hayan salido del ERTE. Otra cosa es que, como decías, una vez se cumplan los 6 meses de prohibición del despido después del ERTE, pues haya nuevas reestructuraciones de la plantilla, porque habrá muchas empresas que hayan terminado muy debilitadas y que no tengan capacidad para sostener tanto volumen de empleo. De momento, digamos que existe esa congelación del despido, no de la suspensión de la relación laboral, que es el ERTE, sino del cese ya permanente de la relación laboral. Pero, bueno, volviendo a los ERTE, sí, sigue habiendo 900.000 personas, probablemente se reduzcan algunos cientos de miles más, pero sí que va a haber un suelo, es discutible cuál será, pueden ser 400.000, 500.000, 600.000, pero sí que va a haber un suelo muy vinculado con todas las actividades que hemos mencionado antes, de la restauración, hostelería, etcétera, que no van a regresar, y que, por tanto, pues la administración pública va a tener que tomar una decisión, o mantenerlas permanentemente subsidiadas, que creo que no sería la mejor opción, porque si tú matas un sector económico, te tienes que perseguir y pedir responsabilidad, pero lo que no puedes es matarlo y luego subsidiarlo permanentemente.
Entonces, habrá que tomar esa decisión. O se lo subsidia permanentemente o se abre la puerta a que se reestructuren y se busquen nuevos sectores, la creación de nuevos sectores económicos. Y en esas me temo que vamos a estar. Pero vamos, que el cataclismo económico, el crack económico es ya una realidad, ¿no? No hay manera de ver brotes verdes en los próximos meses. A ver, yo creo que la retórica del gobierno en los próximos meses va a ser una retórica muy broteverdista y que sí que va a haber datos que aparentemente acompañen esa retórica. ¿Por qué? Pues porque el tercer trimestre del año vamos a experimentar un crecimiento económico a pesar de estos rebrotes o de esta segunda ola que va a ser histórico. ¿Pero por qué va a ser histórico? Por un mero efecto rebote. Es decir, aunque la economía se mantuviera prácticamente muerta al nivel del segundo trimestre, experimentaríamos crecimiento económico. Es decir, imaginemos que en el segundo trimestre, ¿no?, la economía cae de 100 en el primero a 60 en el segundo. Bueno, es que aunque nos mantuviéramos al mismo nivel de actividad que el segundo, que es evidente que no es así, porque la economía ha vuelto a echar a andar, un poco al menos, pues si estuviéramos en 60 igualmente en el tercer trimestre, no caeríamos nada, nos mantendríamos en un crecimiento del 0%. Es decir, que manteniéndonos en el peor momento de esta crisis, la economía no caería más, estaría en el cero. Si luego recupera algo, pues imaginemos que pasa de 60 a 90, que aún así es una caída del 10% con respecto a comienzo de año. Bueno, pues eso sería un crecimiento del 50%, ¿no? Que parece muchísimo, pero que enmascara, como digo, esa caída del 10% desde comienzos de año. Entonces, vamos a ver un crecimiento relativamente intenso, histórico incluso, en el tercer trimestre del año. Como también habrá habido una reducción, ya lo hemos hablado, de las personas en ERTE, pues creo que el gobierno durante los próximos meses nos venderá esa retórica de todo está yendo muy bien, estamos ya relanzando la economía, esto es imparable, pero lo que no hemos de olvidar es que esto va a ser una crisis especialmente sectorial, que va a afectar a algunos sectores como restauración, hostelería, que si no controlan la pandemia y no la están controlando, no van a volver o no van a volver en la globalidad en la que estaban antes. Y por tanto va a haber un punto en el que esa parte de la economía no va a resurgir, la famosa V asimétrica. La V asimétrica que el propio gobierno nos vendía significa que al principio sí, nos recuperamos rápido, pero luego nos estancamos, luego ya no hay más recuperación. Y el tema es a partir de qué momento ya no va a haber más recuperación. Es decir, ¿cuál va a ser la caída estructural de la economía española este año y el año que viene? ¿Un 10, un 15, un 8? En todo caso, caídas de este calibre son caídas brutales. En la anterior crisis económica, la caída conjunta fue del 6-7%. Estamos hablando de que solo en un año habremos caído más que en toda la anterior crisis económica y que además no hay visos de remontar. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, y los espectadores de Estado de Alarma, síganle en sus redes sociales y en su canal de YouTube, que es bastante interesante y siempre va a contracorriente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.